La Razón Plus presenta. ¿Qué tenemos hoy en el menú del Piedra, Papel y Tinta? Tenemos, como siempre, la agenda política. Vamos a tener un diálogo para hablar del MAS, de lo que está sucediendo dentro de esta fuerza política, los escenarios posibles, pero también vamos a hablar de un tema poco tratado, no politizado esta vez, el matrimonio infantil. ¿Sabe usted cuántas niñas son obligadas a contraer matrimonio? Este es un gran tema al que ojalá se sumen medios colegas. Les doy la bienvenida. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos, en la poesía quisiera preguntar, me urge. ¿Cómo están? Yo contenta de volver a escuchar a Cristian Benítez con este clásico, Playa Girón. Es una composición de Silvio Rodríguez que marcó tantas generaciones. Le podemos poner un poquito más de volumen, Joaquín, para compartir esta linda canción, Playa Girón. Playa Girón nos va a acompañar a lo largo del programa. Para comenzar, quiero decirle gracias por estar aquí. Esto es Detrás de la Verdad Televisión. Cochabamba, Santa Cruz y La Paz, señal abierta en todo el país gracias a las empresas de cable. Fuera del país tenemos seguidores también gracias a la señal del satélite Tupac Katari. Y quienes han tocado la puerta de La Razón Digital, le abrimos con mucho trabajo, con mucho entusiasmo también, con ganas de hacer periodismo. Tenemos información, interpretación, unos suplementos de lujo, los mejores columnistas, las ganas de trabajar muy presentes en redes sociales y el origen de todo, el periódico. Por ahora no está trabajando la rotativa, pero siguen trabajando nuestras computadoras, nuestros teclados, nuestros principios periodísticos. Comparto con usted la portada hoy de La Razón. ¿Cómo entro a La Razón de papel digital? Así, usted entra a La Razón Digital, pone el dedo en el letrerito, en el cartel rojo y le sale, ahí está, gracias por este ABC. Ponemos el dedo ahí y aparece el periódico de papel digital. Esta es la portada. Precio referencial en combustibles de libre importación. El sector empresarial acordó con el gobierno puntos que regirán con el decreto 5271. Para mí que esta será una cifra que se va a quedar en la historia. El decreto 5271. Creo que marca un antes y un después, lo podemos discutir en algún momento. El precio no será fijo, dijo el viceministro Adams Hurtado luego de una primera reunión. Y arriba en la subapertura, el presidente Arce anuncia un plan post-incendios y una pausa de 10 años para la reforestación. Ojalá se cumpla de la manera más trabajada en la sociedad, que no sea solamente una disposición del poder, sino que sea una política cumplida por toda la sociedad. Bueno, ¿qué más tengo? Esa fotografía G20 de las turbulencias. El Foro de Brasil dice que los súper ricos deben tributar más. Suena lógico, quienes más tienen para que se distribuya la riqueza. Hoy en el mundo, lo dicen varios informes, por ejemplo de Oxfam, cada vez más se concentra la riqueza en pocas manos. Cada vez menos tienen mucho más y cada vez más personas en el mundo tienen menos.
es una de las tendencias que avergüenzan a la historia, que avergüenzan al planeta. Deberíamos ver la manera de distribuir mejor las riquezas. Comienzo con esta reflexión, invitándole a que se compre, como siempre, La Razón. ¿Cuánto cuesta? 0 bolivianos. Usted entra y simplemente lee. Si quiere descargar, si quiere nuestros archivos, ahí sí vamos a tener un plan, ya lo tenemos, de suscripciones. Pueden llamar a nuestras oficinas y suscribirse a La Razón para la lectura. Ahí está, libre como el viento. ¿Sabe qué también es libre? El lápiz de Al-Azhar. ¿Me permite mostrarle y comenzar esto con la caricatura de Al-Azhar? A ver. Tomando en cuenta los últimos sucesos, en la poesía quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para ser? Ahí está, esa es la caricatura de Al-Azhar. Y hablando de imágenes, también vamos a recuperar la imagen de Víctor Hugo Romero desde Cochabamba, su imagen. Evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Esas son las dos propuestas para hoy. Sin más palabras, los artistas hablan, opinan, analizan. Hay una imagen, acá la fotografía es protagonista. Vamos afuera de contexto. Compañeros poetas, Mire esas salteñas, y yo aquí trabajando, y esas salteñas a punto de entrar al horno. Es una fotografía de Claudio Rosell. El texto también es suyo y dice así: alineadas cual tropa dispuesta a sacrificarse en el horno, las salteñas, tradición boliviana, solo comparable a la sopa de maní, aguardan su momento de la cocción para luego ir por el mundo salpicando su jugo a quien no sepa tomarlas, besarlas y morderlas como se merecen. Ya que se está riendo, le daré la bienvenida a Nadia. Gracias por estar acá. Nadia Cruz. Yo reía al verla entrar y le decía, simplemente Nadia. Me acordé de esa telenovela, Simplemente María. Simplemente Nadia, porque ya no es defensora, ya no es viceministra. Se sentirá un poquito más libre, ¿no? Nadia, bienvenida. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. No sé si más libre, pero sí más relajada, ¿no? Muchísimo más relajada, más tranquila, pagando una deuda conmigo misma que hace muchos años tenía pendiente, ¿no? De ocuparme de mí y de mis temas personales. Que uno va dejando, ¿no? Sí, yo tenía cajas de temas personales. Y se va amontonando, es cierto. Sí. Es cierto. Bueno, Nadia, ya que no es viceministra ni defensora y viene acá como amiga de La Razón, observadora, analista, investigadora, te voy a llamar Nadia. Hasta que vuelvas a ser autoridad, serás para nosotros tú, Nadia. Gracias por estar acá. Hoy hemos convocado a Nadia para hablar de este tema que yo anunciaba en la introducción, el matrimonio infantil. Son cifras, me imagino, muy dolorosas para el país, a las que no prestamos siempre la atención requerida. Nos ocupamos cuando hay un escándalo, una niña embarazada de 12 años y resulta que luego la hacen casar o está casada. Digo, la hacen porque no se puede tomar una decisión pensada, adulta, a esa edad, ni a los 12, ni a los 13, ni a los 14. Son niñas. Nadia, debes tener información que te ha quedado desde la Defensoría, de repente desde antes, sí, en el Viceministerio de Justicia también. ¿Con qué te quedas, Nadia? Mira, son 3 problemáticas que están entreveradas. Unas ocultan cifras, otras no cuentan con cifras y otras están pasando por una disminución en cuanto al dato numérico que requiere un análisis que creo que todavía no se lo está tomando con seriedad. Hay 3 figuras: el matrimonio infantil, las uniones tempranas y el embarazo infantil o el embarazo en adolescentes. Por las 3 figuras, Bolivia siempre ha sido observada,
por órganos de tratado, por comités, por comisiones, por otros estados a través del examen periódico universal, entre otros. Sin embargo, las cifras nos están diciendo que en algunos puntos pareciera que hemos mejorado, pero la realidad y la crisis que actualmente tenemos, económica, política, social, el desplazamiento de la agenda de derechos humanos por parte del gobierno actual y de lo que venga, no sabemos cuál vaya a ser su enfoque en política social, pues nos pone en una situación de vulnerabilidad mayor. En caso del matrimonio infantil, antes del 2014 se permitía matrimonios con autorizaciones de los padres o de un tutor desde los 14 años. Ahí registrábamos cifras de 1.600, 1.800, 2.000 matrimonios por año a nivel nacional. Es una cifra alta tomando en cuenta alta. nuestra población, ¿no? Es una cifra alta. Después del 2014 se realiza una reforma al Código de Familias que debió haberse estandarizado a lo que señala la Convención de Derechos del Niño, donde se señala que a partir de los 18 años uno sí puede casarse. Sin embargo, nuestro código permite a partir de los 16 inclusive con autorizaciones. Es decir, de acuerdo a la convención, todavía niñas y niños de 16, 17 años podrían casarse en nuestro país y actualmente lo hacen. La gestión 2023, estas cifras descendieron a 89, si no recuerdo mal, durante la gestión 2023, de los 1.600, 1.800 que teníamos por el 2014, 2017, pero no solamente, y eso es importante para denotar, no solamente en la población de adolescentes, sino también en general. En Bolivia hay un descenso de matrimonios, la gente ya no se casa. Los jóvenes ya no quieren casarse, ¿verdad? Los Nadia? jóvenes ya no quieren casarse, entonces, y los adultos tampoco, y los adultos mayores menos. Entonces, como que con los años esa práctica del matrimonio ha ido descendiendo. Eso creo que es importante para denotar, pero eso también ha repercutido en este tipo de matrimonios que registran menores cifras. Ahora, otro tema son las uniones tempranas. Es decir, las personas que no se casan por un registro civil, se juntan, se ven obligadas a vivir. Y claro, esa cifra no la tenemos. Es una cifra en negro. No ha existido antes, no existe ahora. Lo más que se cuenta son con las encuestas del Instituto Nacional de Estadística de proyecciones, pero las proyecciones solamente son eso, no son un elemento más a momento de hacer análisis para hacer política pública o reforma normativa. Y si bien son dos categorías distintas, estamos hablando de un fenómeno que en verdad responde a un mismo núcleo. Casados o no casados, estamos hablando de una convivencia, de el estar a cargo de un hogar, también de una economía, de niñas, adolescentes que se ven en esta situación. Otra vez, no es que deciden, ¿no? Están en una situación o de matrimonio o de convivencia. Y ahí incluirle el tema de embarazo en adolescentes. Claro. Entonces, estas tres figuras ahí se ven ligadas. Las causas de embarazo en adolescentes, uniones tempranas o matrimonios infantiles están vinculados a extrema pobreza, a violencia sexual, a la necesidad de salir de círculos o de situaciones críticas, utilizando generalmente a las menores para que puedan contraer matrimonio y puedan sacar a todas las familias de ese lugar, etcétera, etcétera. Entonces, o a prácticas naturalizadas, en el caso de violencia sexual, el estupro, por ejemplo, es una práctica vulneratoria que está encubriendo matrimonios infantiles, uniones tempranas y embarazos en adolescentes. Entonces, es ahí ¿cuál realmente. Es la definición de estupro? Una palabra que ha estado bailando en la política boliviana, pero ya hablando de este fenómeno, hay que definirlo otra vez. Claro, dentro del Código Penal es el acceso que tienen un mayor con una o un menor, pueden ser mujeres o varones, a través de engaños. Es decir, esa parte, y es claro, por eso también es muy criticado nuestro Código Penal, ese tema, ¿qué se entiende por engaños? Tú podrías indicar que una menor de edad, solamente por el hecho de ser menor de edad, automáticamente está bajo una situación de engaño, de una promesa que no se va a cumplir, etcétera, etcétera. De acuerdo al estándar internacional de los derechos humanos, ese consentimiento está medianamente viciado, está viciado. Pero de acuerdo a nuestro Código Penal, si demuestran que ese consentimiento no está viciado, entonces no hay delito. O sea, eso es básicamente. Y eso es lo que es cubierto, y eso también ha sido observado por la sentencia en el caso Brisa Lozada en contra de Bolivia,
por el Comité de la CEDAW, por el Comité de Derechos del Niño, entre otros órganos de tratado, al decir que toda nuestra tipología de delitos contra la violencia sexual ponen en una situación de vulnerabilidad mayor a las víctimas. Porque las víctimas tienen que demostrar que han sido engañadas, que han sido sometidas, que han sido golpeadas, que no querían, que nunca dieron, es decir, todo una serie de requisitos para demostrar que han sido vejadas, han sido vulneradas. Entonces, en este caso, volviendo al tema de matrimonio infantil, uniones tempranas o embarazo en adolescentes, el tema de violencia sexual o la naturalización de este tipo de violencias también desencadenan en ese tipo de fenómenos. Nadia, que no se te enfríe el café, hemos hecho la tarea. Mi colega Daniel Gutiérrez también presenta una fotografía de esto, a ver, para que lo evalúen Nadia y ustedes también. El matrimonio infantil en Bolivia es un tema complejo, con raíces en la desigualdad de género y en la creencia de que las niñas y las mujeres son inferiores a los niños y los hombres. Se agrava por la pobreza, la falta de educación, las normas sociales nocivas, el patriarcado, la cultura y la inseguridad. Según la Defensoría del Pueblo, entre 2014 y septiembre de 2023, se registraron 4.804 matrimonios de adolescentes mujeres de 16 y 17 años. El análisis de datos del Servicio de Registro Cívico Ceresi muestra que después de la promulgación de la Ley 603 de 2014, se realizaron 487 matrimonios de niñas de 12 y adolescentes de 13, 14 y 15 años. En el mismo periodo, el Ministerio de Salud y Deportes registró 458.246 embarazos en niñas y adolescentes mujeres desde 2015 hasta septiembre de 2023. A pesar de las restricciones, 2 leyes vigentes avalan que niñas y adolescentes de hasta 17 años se casen con varones mayores de edad. La Ley 996, Código de Familia de 1988, establece que una mujer menor de 14 años no puede contraer matrimonio, salvo que un juez conceda dispensa por causas graves y justificadas. Por su parte, la Ley 603, Código de las Familias y del Proceso Familiar, señala que de manera excepcional se podrá constituir matrimonio a partir de los 16 años, siempre que se cuente con autorización escrita de quienes ejercen la autoridad parental. Estas cifras reflejan una problemática que afecta a niñas y adolescentes en el país, con implicaciones legales y sociales complejas que aún requieren atención. Ahí están algunas cifras. ¿Nadia te sorprendió en algo con relación con lo que estábamos compartiendo? No, va en la misma sintonía. En el caso del dato que da la Defensoría, comete un error al hacer un comparativo del 2014 hasta el 2023, porque hay un momento de quiebre después de la promulgación de la 603, donde hay un descenso. Ahora, hay que analizar el antes y el después, pero las últimas cifras son las que nos tienen que dejar un poco más de vista de lo que podemos hacer a través de política pública y reforma normativa. Por un lado. Lo otro, en el caso de embarazo en adolescentes, sí está bien hacer la sumatoria, pero hay que considerar, el 2015 registrábamos más de 82.000 casos por año y el año 2023 hemos cerrado con 32.660 casos aproximadamente. Entonces, ha habido un descenso. Ahora, yo creo que es importante hablar de estos descensos porque no hay que centrarse solamente en el dato numérico. Con esas cifras, para la cantidad de población que tiene Bolivia, sigue siendo una preocupación a nivel regional. Porcentualmente, ¿no? Porcentualmente, pero aquí tienes que incorporar otros factores de análisis. Por ejemplo, cuando te decía matrimonio, unión temprana o embarazo en adolescentes, ¿está vinculado a violencia sexual? Sí. Los últimos años, nuestras tasas de violencia sexual entre el 2022 y el 2023 eran de 10.000 a 11.000 que ha subido. Solo violencia sexual. Ese es un elemento importante porque nos está demandando trabajar en esa área. Segundo, el tema de pobreza o extrema pobreza, que es uno de los factores determinantes para este tipo de hechos, donde obviamente las mujeres son las que se llevan la peor parte, las que son objetivizadas y utilizadas como prenda para salir de esa situación. En este caso, ha habido importantes bonificaciones que han ayudado, el Juancito Pinto, el Juan Azurduy, la renta dignidad, los bonos de discapacidad, la reducción de extrema pobreza. Es importante y que también puede estar ligada a esa disminución en cifras. Aquí es un peligro latente. Si esa disminución de cifras se ha dado cuando estábamos reduciendo extrema pobreza, hoy
que estamos en crisis económica, donde estamos en un peligro latente de regresividad en temas de derechos humanos o de políticas sociales, es muy probable que las cifras vuelvan a levantarse nuevamente tomando el cuerpo de las mujeres como canje para salir de este tipo de situaciones. Tercero, hay que hablar también no solamente de las causas, sino de las consecuencias que luego llegan a ser causas porque son cíclicas. Las mujeres que han tenido un embarazo en su adolescencia, en un 15 a 17% es muy probable que tengan un segundo embarazo en esa misma adolescencia. ¿Esto qué significa? Primero, que generalmente dejan las escuelas porque tienen que criar a sus hijos y quedarse a cuidado de la casa. Segundo, su salud física, biológica se ve gravemente afectada, se reduce la cantidad de años de vida, se aumenta la posibilidad de tener enfermedades crónicas o desgastantes de su propio cuerpo que le disminuye la calidad de vida. Porque son cuerpos que han dado a luz cuando no estaban del todo Preparados, pese a que los médicos y la iglesia dicen todo lo contrario. Tercero, están destinadas a la precarización. Y nuevamente ves que la precarización de trabajo tiene rostros femeninos porque son las que están al cuidado de sus hijos, yendo a hacer segundo o tercer turno de trabajo, porque generalmente si los hombres acompañan no les dan todo o en la mayoría de los casos las abandonan y las dejan al cuidado de 1, 2 o 3 guaguas. Entonces, ese tipo de factores también deben ser analizados. Nosotros vimos un proyecto de ley entre el 2022 y el 2023 que tramitó la Asamblea Legislativa, creo que fue el Senado, donde fueron los primeros avances para incorporar el tema de edad, ¿no? Ponerlo al estándar de 18 años como requisito. Sin embargo, ese proyecto de ley igual generaba permisibilidades, ¿no? Si no fue violencia, ¿qué es si no fue violencia? Que se permita nomás. Y tampoco tomaba, hay una figura que está en el Código de Familias, que es la emancipación por matrimonio. Incluso en Bolivia, en ese momento, menores de 16 años pueden conseguir a través de un trámite judicial por emancipación, por matrimonio, una autorización para casarse incluso por menos de esa edad. Esa figura tampoco ha sido analizada. Es todavía un debate pendiente, pero considero que se puede reformar el Código de Familia, se puede estandarizarlo, permitir que solamente a partir de los 18 años una persona pueda contraer nupcias, pero las otras temáticas sociales que están vinculadas a política social para eliminar extrema pobreza, política pública para poder desnaturalizar la violencia sexual, si no se las atiende, estas cifras van a seguir subiendo, sea por matrimonio, que está descartándose por el paso del tiempo, sino por uniones tempranas. Hay que hablar otra vez en algún otro momento también del eje histórico, porque uno recuerda en su propia familia, en el entorno, pero si mi abuela a los 15 años ya tenía hijos, o si mi tía en algún otro momento, o mi tía abuela, generacionalmente retrocedemos y encontramos esto. Vámonos a Europa antes de la Revolución Francesa y esa pobre María Antonieta, muy jovencita, habrá dejado sus muñecas para ser trasladada a Francia, viniendo ella de otro contexto para dar un heredero al reino francés, y era niña, es decir, hay muchas cosas que hay que, ni decir de la población de origen africano que era sinónimo de esclavo, ¿no? O sí, esclava. Hoy ya no, pero tenemos que salir de esos moldes y de esas historias, ¿no? Y quedan todavía ahí, es verdad. Cuando en el video mostraban como una de las razones el tema del patriarcado, más que razón yo creo que es el contexto que sostiene eso. Tú recordarás en ese momento hablar de una interrupción voluntaria del embarazo, una interrupción legal del embarazo inclusive, los principales opositores son la iglesia. Por eso te decía, a mí no me parece natural que una niña de 9, de 11, de 14 años esté en una situación de embarazo porque se enamoró y porque quiso tener guaguas. No, para mí eso es un tema de violencia encubierta. Y en casos que incluso las víctimas denuncian esos hechos, los primeros opositores son la iglesia, son algunos círculos muy conservadores de la propia sociedad donde dicen
debería ser, como lo que tú decías, ¿no? Porque mi abuela se casó a los 14 años y a los 18 ya tenía 6 hijos, porque antes la familia se sostenía en la mayor cantidad de hijos, en la consolidación, donde la mujer se quedaba en la casa, al cuidado, sin cumplir sus metas profesionales, ni otro tipo de situaciones, porque claro, todo se estaba cargado en las espaldas y en los hombros de las mujeres. Y hay que cambiar. Bueno, Nadia, aprovecho tu presencia acá para hablar de otro tema. Hoy es, mira la fecha, estamos en un noviembre muy doloroso para el país. Estamos en un 19 de noviembre. Si nos metemos en el carro del tiempo y nos vamos hasta el 2019, hay que recordar las masacres del 2019. Acá también quiero presentarte un pequeño trabajo de Daniel para revisar lo que acaba de suceder en la historia última del país y qué se ha avanzado. Se lo pregunto a Nadia, pero le propongo este video. Hoy 19 de noviembre se cumplen 5 años de la masacre de Sencata, un suceso que marcó a Bolivia y dejó profundas heridas en familias que aún luchan por justicia. El 14 de noviembre de 2019, la autoproclamada presidenta Yanine Áñez firmó el Decreto Supremo 4078, que daba vía libre a las fuerzas de seguridad para pacificar las protestas tras la renuncia de Evo Morales. Por su decidida y oportuna participación que evitó mayores actitudes de vandalismo. 4 días después, el 19 de noviembre, 10 personas, en su mayoría jóvenes, fueron asesinados en Sencata. Días antes, en Sacaba, el saldo fue el mismo: 10 muertos y ejecuciones sumarias y brutal represión. Las autoridades de entonces llamaron terroristas a los manifestantes y aseguraron que intentaban volar la planta de gas de Sencata. Sin embargo, el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, desmintió estas versiones. Y mediante estudios técnicos del equipo argentino de antropología forense, nos es posible afirmar taxativamente que no existía un riesgo de generar una explosión en la planta de Sencata. El GIEI revisó videos, incluso grabaciones de cámaras de seguridad, y concluyó que no hubo explosivos y que los disparos vinieron de las armas de las fuerzas del orden. El informe no dejaba dudas: lo ocurrido en Sencata y Sacaba fueron masacres. A 5 años de estos actos de violencia, las víctimas siguen buscando justicia, mientras que no avanzan los procesos. A diferencia del debate si golpe, no golpe, fraude, no fraude, aquí no podemos decir muertos, no muertos. Hubo masacre. Lo han dicho más de 2 investigaciones. Creo que la más sólida es la investigación del GIEI. Hay varias. Hubo masacre. Y acá no podemos dividirnos en yo creo, yo no creo, me gusta el más, no me gusta el más, nada que argumentar delante de 2 masacres vergonzosas. Como vergonzoso para el país también es no tener avances. Y ahora sí, le digo con cierto tono de reproche a la ex viceministra de Justicia. No, de igualdad de oportunidades. Pero dentro del Ministerio de Justicia, Nadia, me traerá un poco también el espíritu de lo que se hizo o no se hizo en el ministerio, ¿no?, durante este tiempo. Bueno, el actual ministro de Justicia era el encargado de la cartera de Justicia y Derechos Fundamentales, que estaba haciendo seguimiento y haciéndose cargo de los procesos que lastimosamente a 5 años no han dado resultados. Sobre eso no te podría decir más. Yo la verdad, honestamente, no me siento ni medianamente responsable con todo este proceso de impunidad que se está quedando latente hasta la fecha. Pero advertir ciertas razones, tal vez. No sé si razones, pero creo que nuestro sistema de justicia sigue siendo, al igual que en la década de los 80s, cuando concluimos la dictadura militar del 64 al 82, se llegó a desarrollar un proceso
por la dictadura en contra de García Mesa. Es el único que tenemos en el país que duró muchísimos años, que fue a pulmón y espaldas de las propias víctimas, ¿no? No fue ni el gobierno, no fue el Estado, no fue el sistema. Juan del que Granado regaló. es un nombre que hay que repetir. Juan de Granado, Roberto Quirós, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional. Creo que hay que ponerlos a todos en ese contexto porque realmente viudas, familias, defensoras y defensores de derechos humanos fueron quienes se pusieron esa camiseta. Hoy hay una gran diferencia, ¿no? Las familias yo las veo más solas, las instancias de defensa de derechos humanos yo las veo como parte de los que les acusaron de terroristas, les acusaron de los responsables de los hechos donde ellos perdieron la vida. Entonces, ahí es algo todavía que falta analizar. Nadia, ¿estás pensando en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia? Sí, ha jugado un rol realmente nefasto en su ¿Y de momento. Amparo Carvajal? Ha jugado un rol bastante nefasto, ¿no? Lastimosamente el uso abusivo de la figura de Amparo Carvajal para ese tipo de hechos ha sido nefasto. Pero lo que me preocupa es lo otro. Yo siempre he señalado, una de las razones para que el 2019 se lance un decreto que diga que va a tener impunidad, van a tener impunidad los militares a título de legítima defensa para matar, a mí me hace mucho recuerdo, yo decía, eso se da porque del 64 al 82 ha quedado tanta impunidad que se pueden lanzar actos vergonzosos como ese, ¿no? Además de un tanto ignorantes. Tú lo traes ahora y tú dices, si de lo del 64 al 82 quedó en la impunidad, se animaron a hacer eso el 19, del 2019 al 2024 quedan 5 años y las represiones que se han ido dando durante esta gestión por parte del gobierno actual en contra de movilizaciones, criminalización de la protesta, uso abusivo del sistema judicial, el uso de figuras ya igual demasiado amplio del terrorismo, sedición, también tú dices, hay un acto repetitivo de ese tipo de acciones estatales en contra de la población y por otro lado, esto también está sentado en una situación, una sensación de impunidad, de que no importa que se haga, van a pasar en este caso 5 años sin que se tengan a todos los responsables con nombres y apellidos detrás de las rejas, así como sucedió del 64 al 82, que ya van a pasar casi 50 años en muchos de estos hechos, donde tampoco pasó nada. El tema de impunidad es altamente nocivo a los estados de derecho y a las democracias de nuestro país y lastimosamente quienes se llevan la peor parte son los sectores de la población, en este caso de la sociedad, de las organizaciones sociales. Me acordé de tu paso por el Ministerio de Justicia, sería injusto no acordarme de tu paso por la Defensoría del Pueblo en ese momento en el que los periodistas no lográbamos o no queríamos subir hasta el alto y ponerle el pecho a las balas, nunca mejor dicho, para asistir a los heridos, a las familias que habían perdido un ser querido. ¿Estuviste ahí? ¿Quiero recordar algo para terminar esta parte del diálogo? ¡Wow! Es bastante doloroso todavía. Pero el tema del cerco mediático realmente es un punto de análisis, ¿no? Entre el derecho a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, de las editoriales o de los dueños de las empresas, de las y los trabajadores de la prensa. Lo traigo a colación porque yo ingresé a muchos de los lugares de conflicto. En el caso del 2019, yo ingresé a recoger, a ver el tema de los cuerpos. Y claro, había un rechazo de la población muy fuerte en contra de los medios de comunicación. Pero no era en contra de los trabajadores y trabajadoras de la prensa que estaban ahí, que registraban, yo los he visto en muchos sitios de conflicto, pero que no aparecían en la tele, o sea, no aparecían. Y muchos de los programas eran vetados, entonces hay manos oscuras, no solamente detrás de los políticos, dentro de los grupos de poder, también alcanza a los medios de comunicación, que realmente le hacen mucho daño a la población. El día de hoy, muchos medios de comunicación no recuerdan las masacres que han sido señaladas por organismos internacionales y nacionales de derechos humanos y todavía ponen en duda hasta hoy, por un tema político como fue el tema de fraude, no fraude, todavía no tienen la humanidad suficiente para reconocer a las víctimas como un acto de reparación, por lo menos desde la sociedad civil. Me da mucha
Pena que muchas de las prácticas estatales lastimosamente se están repitiendo sin tomar en cuenta las graves consecuencias que esto puede tener para nuestro país y la posibilidad de que este conflicto, que para mí sigue latente actualmente, pueda representar o pueda tener otros picos de conflictividad que se lleven pues más vidas humanas. Yo lo decía el 2019, realmente es muy doloroso recoger cuerpos. Realmente es muy doloroso encontrarse a las familias llorando por sus muertos. Y Bolivia no se merece eso. Gracias, Nadia Cruz, ex viceministra, ex defensora del pueblo. Defensora de derechos humanos ahora. Y hoy, siempre. Defensora de los derechos humanos. Quisimos esto, no hay noticia. Cuando me proponía Óscar Capriles hablar de este tema, yo le decía, pero si no hay noticia, no hay justicia. Hay que hablar y decir, a 5 años de las masacres no hay justicia. Vámonos con Cristian Benítez, le pondremos un poquito de música a esto. Cristian Benítez, esta hermosa composición de Silvio Rodríguez, para las personas que tienen memoria, para todos los que sufrieron tanto hace 5 años. Playa Girón. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos, en la poesía quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y Playa Girón. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos, en la poesía quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana. Seguiremos escuchando, le hago hacia Joaquín para que seguiremos escuchando. Gracias a Cristian Benítez, que estuvo hace poco aquí en el estudio de Piedra, Papel y Tinta, como estuvieron también Armando Ortuño, que ya se conoce bien esta cancha, Yerko Illich, conocen bien esta cancha, no les daré la bienvenida, sí, la conoces, Yerko. Siempre viene con libros, hoy vino con su diario. Como dice Manolito Querido... Goreiro, estos son mis apuntes tácticos. Yo pensé que era tu diario. Querido diario, ¿cómo solucionamos el país? Qué terrible. ¿Qué hacemos? Hablemos de política, de estos últimos episodios en la atención del movimiento al socialismo. Hay hechos que se van produciendo. Creo que hay un antes y un después. Lo dijo esta semana nuestro columnista Yuri Torres. Le quitaron la sigla a la Evista. Es un paso de parte del mundo arcista. Para el país no ha cambiado gran cosa y es un antes y un después, pero no sé si en el ciclo de esta historia van a suceder todavía cosas. ¿Cómo interpretan estos últimos episodios? Hay que hablar del TCP, del reconocimiento del Congreso en el Alto, de un triunfo para el sector arcista, de ahora van a ver mañana, como diría el papirri del sector evista. Reitero, en la economía no ha cambiado mucho. Hablemos del MAS y luego nos ampliamos a todo el escenario, ¿les parece? Ustedes tienen la palabra. Piedra, papel, tijera para ver quién empieza primero. Piedra, papel. Yo súper rapidito, a ver. Es cierto, lo que ha pasado la semana pasada marca un antes y un después,
pero, como tú lo decías en la introducción, dentro de lo que es el escenario político interno del MAS. Yo recuerdo que hace como 2 semanas atrás estábamos hablando de esto, que era una pelea VIP en el sentido de que era una pelea que se estaba dando en el sector VIP de esta gran discoteca que es la política boliviana, y obviamente hay un área que le correspondía al MAS. A mí lo que me parece es que le da la posibilidad al gobierno de Arce, a la facción de Arce, ahora con el título de propiedad del MAS, de generar 3 cosas. Primero, la idea de que hay continuidad. El MAS continúa. Hasta hace 2 semanas más o menos la idea era el MAS se va a autodestruir. No, lo de la semana pasada te dice, por si acaso va a haber continuidad. El MAS va a continuar. Va a haber un MAS en la papeleta electoral. Ojo con eso. Y este carnet de identidad lo tiene el mundo arcista. Lo tiene el mundo arcista, que en realidad es la burocracia estatal, que nunca está de más tener todo el aparato estatal dentro de lo que es el proyecto de un partido o de lo que es una sigla dentro de lo que es presidenciales. Lo segundo es que, ok, hay continuidad. Lo segundo que tienen que hacer es construir esta serie de consensos internos como para demostrar que pueden ser sujetos de confianza. No es menor que una vez entregada el título de propiedad del MAS al gobierno, el gobierno empieza a generar una serie de reuniones con grupos de interés comercial o de interés financiero en el país. Empresa privada, básicamente. Sí, pero también es empresa privada, tienes la formal, la informal, que son grupos de poder. Y con ellos tratan más o menos de posicionar una idea, ya muy bien. Antes había una fase en la cual nosotros, para cada necesidad había un derecho, pero ahora es muy probable que entremos en la fase de que para cada necesidad exista un mercado. Entonces, ¡boom!, se alegran, muy bien, la necesidad es el diésel, es el combustible, nosotros vamos a construir ese mercado. Ok, veamos hasta dónde les da. Y obviamente, en esa fase de consenso, el arcismo, ahora con el título de propiedad del partido, lo que va a tratar de hacer es continuar el disciplinamiento. No es menor, hoy día creo que La Razón saca la noticia de el cese de funciones de 3 embajadoras, sí, ¿no? Que obviamente eran de España, Italia e Irán, que a horas de haber negado la firma en una carta de apoyo a Arce, eso es lo que nos ha dicho justo hace unas horas la ex embajadora Sonia Brito, que después de haber dicho no vamos a firmar una carta de respaldo a Arce y de no respaldo a Evo, la cesan de sus funciones. Pero más allá de eso, o más acá de eso, está dentro de lo que tú, Yerko, llamas disciplinamiento, hay también una tensión que pasa por, no sé si llamar la persecución o la justicia o procesos judiciales sobre líderes del MAS, comenzando por Evo Morales y lo sucedido cuando iba a una entrevista en Causachuncoca y le dispararon, no sé si 14, 18, todavía está en investigación, pero fue atacado obviamente para detenerlo. Juan Ramón Quintana, otros líderes, hay también en un carril, en una pista paralela, hay esta otra tensión bajo procesos judiciales. ¿Cuán justos, cuán politizados, Armando? Esto más en la mesa. Bueno, a ver, varios temas, ¿no es cierto? A ver, empecemos por lo que tú justo mencionas, que tampoco es sorprendente, digamos, sí es deplorable, pero no es sorprendente, que digamos que la entre comillas, victoria del gobierno en esta semana, porque son victorias de cada semana, ¿no es cierto? Entonces hay que también tener cuidado. Ahorita voy a hablar un poco de eso. Se jugó la sigla acá. Sí, pero bueno, vamos a ver, el mediano plazo es otra cosa. Vivimos muy entusiasmados por la cotidianidad. Antes de llegar a eso, pero lo que sí es cierto es, digamos, que el uso de todos los recursos del Estado para vencer al adversario es lo que ha hecho el gobierno. El uso de todos los temas legales e ilegales para vencer al adversario. ¿No? Digamos, en ese sentido, el gran error de Evo Morales estratégico fue no entender su propia experiencia del poder. El poder te da un conjunto de recursos
que más allá de la debilidad o fortaleza que tenga, son formidables. Y el gobierno ha demostrado, digamos, en estas últimas 2 semanas, y de hecho uno lo intuía, el uso de todos esos recursos, ¿no es cierto? Ya después veremos si es legal, no es ilegal, pero el problema es que es básicamente el uso de todos los recursos para poder vencer al adversario, ¿no? O creer que vences al adversario. En ese sentido, el gobierno, yo creo que ha completado por lo menos desde su perspectiva, su estrategia básica, que es derrotar a Evo Morales, sacarlo del juego, con la creencia de que a partir de ese hecho político, entonces se te resuelven los problemas de poder. Y como dice Yerko, correcto, después de esos bienes tratas de disciplinar, yo soy el dueño del boliche, ¿no es cierto? Entonces Bueno, pues creo que en ese sentido, sí, el dato fuerte de estas semanas ha sido, digamos, el hecho de una victoria táctica del gobierno, yo le llamo victoria táctica, y una derrota también táctica de Evo Morales, que yo creo que la derrota táctica de Evo Morales también refleja algo que habíamos estado discutiendo hace varias semanas, ¿no es cierto? Era que desde el inicio de esta vaina, a mí no entendía muy bien cómo Evo Morales podía ganar contra el poder del Estado y la lógica institucional. Sí. Es decir, era una batalla casi perdida, insistió en eso y obviamente fue derrotado. ¿Ok? Entonces, creo que ahí estamos, ¿no es cierto? En el fondo es la derrota de la estrategia de Evo Morales, que era básicamente de presionar al gobierno para poder generar un cambio lo suficientemente grande que lo habilite, que siempre me pareció algo muy excesivo como objetivo, y cuando tienes un objetivo excesivo en política y no tienes los recursos, por lo general pierdes. Que es te entra vértigo, además. Exacto, yo creo que perdió. Okay. Y el otro lado, creo que finalmente completó más bien su estrategia de sacar, ¿no es cierto? Por lo menos completó en esa subversión fetichista del MAS, ¿no es cierto? Si yo me hago de la sigla, como creyendo que una sigla te da a los electores, te da las lealtades, sí, te da los vínculos, te da el poder. Y aquí quiero cerrar un poco con eso, es decir, cuidado que estemos discutiendo victorias y derrotas tácticas y no estemos viendo la lógica estratégica. Y yo creo que en ese sentido, Evo Morales ha tenido una derrota táctica y ahora ha vuelto a su cancha la pregunta estratégica, que creo que es una pregunta que no se responde desde hace por lo menos un año, que es, ¿qué otro plan para subsistir políticamente sin ser candidato? ¿No es cierto? Yo creo que esa es la gran pregunta ahora y es la que va a tener que responder Evo Morales en las siguientes semanas, me parece. Es decir, él puede insistir en su lógica, algunos le pueden decir, inmolate, ¿no es cierto? Vamos a seguir creyendo que eres candidato. Escucho a algunos de sus seguidores que le dicen, no, sigue siendo candidato judicialmente. Bueno, está bien, yo también puedo decir que yo soy el rey de la tierra, ¿no es cierto? Todo el tiempo que quieras. Pero yo creo que en ese sentido se han acelerado los tiempos. ¿Estás asumiendo que el Tribunal Supremo Electoral va a seguir en esta línea? Sí, obvio, ¿no? ¿Qué crees? Claro, sí. Después de ese supuesto pacto suicidia de vamos a generar desobediencia civil, que le ha durado 24 horas, 24 además. horas, es decir, a ver, ya, digamos, no caigamos en la ingenuidad, ¿no es cierto? Yo creo que van a completar el trabajo y bueno, ya está, listo. Ahora, ¿y vamos a ir ordenaditos a las elecciones? No, es que aquí vengo el problema estratégico, es decir, el problema es que Evo Morales está frente a replantear desde mi perspectiva por lo menos, su planteamiento estratégico en el sentido de que algo que ya sabíamos desde hace más de un año, era que era muy difícil que él sea el candidato, entonces, ¿qué haces frente a esa realidad? Ok, bueno, todavía había la idea de que el MAS podía unirse, eso creo que eso sí, en eso sí, Yerko, quizás hay un aprendizaje de las últimas semanas. Lo que sí está claro es que hay una decisión en el MAS. Sí. Y va a haber dos expresiones entre comillas, del mundo masista, cada una con sus siglas y todo eso, pero probablemente eso sí ya se ha consolidado. Yo no veo posibilidades de una unión. Y quiero acabar con lo siguiente. Pero el gobierno que digamos, parece contento con su victoria táctica, sin embargo, el gobierno tampoco ha resuelto su problema estratégico más importante, que es su incapacidad de gobernar el país y el nivel de impopularidad y de rechazo que genera en la sociedad boliviana lo que está haciendo. Sí. Entonces, en ese sentido, hipótesis, ¿no es cierto? Creo que uno de los grandes retos, por supuesto, del MAS, del gobierno ahora, digamos, ya tengo la sigla, ya tengo el boliche, disciplino un poco, oye, pero estoy en medio de un desmadre mucho más grande que, bueno, puedo tener el boliche, pero se está cayendo todo a tu alrededor. Entonces, la gran pregunta estratégica del gobierno es, ¿hasta qué punto tener la sigla
le sirve. Lo que pasa es que ahí yo creo que te abre la posibilidad a lo que se puede llamar la fase de las coaliciones. Mira, tienes el título de propiedad, tienes todavía la ingobernabilidad de la economía está en una fase de incendio bestial, pero ya has tratado de construir más o menos una alianza con el sector empresarial que más te demandaba además salir de tu inercia. No sales de tu inercia, sino que les pasas el problema a ellos. Eso es en el plano económico. Vamos a volver otra vez al plano político. Claro, yo le llamo disciplinamiento, que es una palabra bien fea, porque nos recuerda mucho a esa mala época de colegio que teníamos, más o menos. Pero en realidad el término real es peor todavía, se llama purga. Ahora, en ese tema de purga, disciplinamiento, hay una ficha fundamental que te puede ayudar a que Evo Morales se consolide como agente de caos que es, o el aislamiento completo de Evo Morales. Y esa ficha se llama Andrónico Rodríguez. El siguiente paso es una coalición o con Andrónico Rodríguez o sin Andrónico Rodríguez y tampoco sin el Evo. ¿A qué me refiero? Con Andrónico Rodríguez tienen que plantearse los del gobierno si es que quieren aislarlo o alienarlo. Alienarlo significa llevarlo básicamente a lo que es el arcismo, aunque pueden camuflar. No es arcismo, es más gobierno, es más partido de gobierno, que tiene que luchar además con esta tendencia horrorosa. ¿Y el cordón umbilical Andrónico Evo funciona o ya está debilitado? Eso es lo que hace 2 semanas atrás salió un rumor, después de que fue por 4ª vez posesionado como presidente del Senado, de que había una especie de ruptura o por lo menos de incomodidad entre Evo y Andrónico. Yo no sé hasta qué punto ese rumor puede llegar a ser, si es cierto. Pero eso le ha dado paso, avanzamos al gobierno a decir, bueno, es posible entonces alienar a Andrónico Rodríguez. Alienar a Andrónico Rodríguez significa sacar el chapare de la lógica evista, que puede ser una gran victoria a la larga para el gobierno, porque el Chapare es un centro más o menos de producción ideológica militante fuerte. Un centro ideológico militante fuerte que le permite tener en este momento a Evo Morales un piso de votación de 20%, aún sin tener sigla y sin que su candidatura esté saneada. Eso me parece interesante. ¿Estás hablando de encuestas, Yerko? No solamente de encuestas, sino que son percepciones, pero no encuestas, voy a trompear más o menos, si te la hace Trump. Pero no encuestas de la última semana, sino encuestas que te van montando más o menos una idea de que el MAS siempre ha tenido un voto duro. La gran pregunta es, ¿ese voto duro le pertenecía al gobierno como estructura, como institución, o le pertenecía a una persona, que era el caudillo Evo Morales? Y por último está la idea de, hay que hacer más coaliciones todavía, más allá de con Andrónico Rodríguez, posiblemente con otros grupos políticos. ¿Por qué? Porque la gran lección que tiene este gobierno, en este momento del arcismo, es ellos solos no bastan. Claro, en realidad lo que ha pasado esta semana, yo te diría, termina de colocarnos en el escenario de una recomposición, ahora sí yo diría total del campo político. Creo que estamos entrando, ya estamos ahí, ¿no es cierto? En la medida que yo veo que hay una imposibilidad, aunque no hablaremos de imposibilidad, a mí no me gusta decir esto va a pasar, porque siempre nos equivocamos cuando hay probabilidad, pero hay una alta probabilidad, digamos, de que tú tengas un espacio masista que en este momento está descompuesto e implosionado. Ahora, ese es un espacio, pero sin embargo, que existe. Y tienes a varias fuerzas que van a tratar de capturar ese espacio, porque sigue existiendo. Una, por supuesto, la que tiene la sigla eventualmente. Y puede tener alguna ventaja porque además tiene el aparato del Estado, etc. Pero luego tienes también otro espacio. El poder y la sigla, no es poco. Sí, no es poco. Yo a la sigla no le doy mucho valor en general, la verdad. ¿Por qué? Porque el MAS siempre fue una estructura, si tú ves históricamente, desde mi perspectiva por lo menos, fue siempre un cascarón vacío, el MAS. Como estructura partidaria, quiero decir. ¿No es cierto? Porque el MAS fue más fuerte, digamos, como su capacidad de estructuración de los organismos más bien sindicales y corporativos, y luego en su capacidad de transformar el Estado en un aparato electoral a partir de resultados y establecer, y un tercer elemento que nunca nos olvidamos, hay una relación emotiva entre el electorado y el líder. Y ese es un tema que no hay, tú sabes, en política no es un tema menor. Entonces, creer, digamos, que yo con la sigla soy dueño de toda la estructura corporativa de relaciones que fue el MAS,
y aparte de eso soy dueño de la relación emotiva entre el líder y los votantes, a mí me parece, por lo menos, muy atrevido. Ahora, por supuesto, el gobierno va a tratar de construir algo sobre eso, ¿no? Y ese creo que es su gran reto político de mediano y de largo plazo, ¿no? Pero no es automático. Requiere mucho esfuerzo. Esa es mi hipótesis. Mi hipótesis me parece que al final te puedes quedar también con un cascarón vacío, ¿no? Sí. Te puedes quedar con un cascarón vacío. Te doy un ejemplo así latinoamericano muy evidente. Cuando el PRD decide, digamos, López Obrador ve que el PRD, el Partido Revolucionario Democrático, el partido que lo llevó 2 veces a la presidencia y con el que casi gana, ve que el PRD no era un espacio donde él se sentía bien y era un espacio donde lo querían sacar. ¿Qué hace López Obrador? Sale y funda Morena. Exacto. 6 años después el PRD ha perdido su sigla y Morena tiene todo el poder en México. Es decir, lo que te digo no te digo que va a ser así, pero cuidado, eso del fetichismo de la estructura tiene muchos límites y tú tienes que construir política a partir de otras cosas más. Lo que no es un cascarón vacío son los movimientos sociales, los líderes, las que otras siglas. Pero por eso ahí te completo la cosa. Por eso creo que en realidad creo que lo plantea bien Yerko, creo que el gran reto de todos estos actores, ya planteada la división y la implosión, es cómo ellos van a jugar dentro de este nuevo campo, construyendo nuevas alianzas, articulando nuevamente todo esto y generando sentido a la gente. Es decir, y yo creo que el problema fundamental ahorita, incluso yo creo que lo que ha pasado esta semana, y eso sí es interesante, es que incluso a la oposición le plantea un reto. Yo lo que veo, mira, yo no me gusta autorreferirme, pero desde hace 2 años yo vengo planteando de que por los elementos que uno veía en los alrededores, uno veía que se nos estaba descomponiendo el campo político y que más bien se estaba instalando una especie de vacío, donde no hay dirigencias, la gente ha perdido confianza en la gente. Liderazgos. Y la élite política se pelea por lo que hemos discutido, se está peleando por siglas, se está peleando por quién la tiene más grande, cosas así, ¿no es cierto? Utilizando esa fantástica frase de la María, ¿no es cierto? Bueno, sucede que a la mayor parte de la gente no nos importa quién la tiene más grande, nos importa un rábano quién tiene la sigla, lo que nos importa es que estamos viendo un campo político implosionado en un país en crisis. Un campo masista, y hasta ahora nadie ha hablado acá de Comunidad Ciudadana, de Marcelo Claure, de Creemos, Make Bolivia Great. Nadie va a decir nada de las oposiciones. Un momento soñado en la oposición, que los masistas se saquen los ojos entre ellos para algo, y no escucho mucho. Lo que pasa es que el sistema opositor, que no es una sola oposición, el sistema opositor tiene una incapacidad de lectura de lo que es el MAS. No le gusta averiguar qué es el MAS. Tiene un prejuicio al respecto del MAS. Y precisamente porque tiene ese prejuicio, entonces considera que es como un partido más, como una organización política como ellos. En el mejor caso, hiper presente en lo nacional. En el peor de los casos, es un grupo de burócratas y brokers electorales que juegan sobre lo que son sus necesidades electorales mínimas. Pero la oposición tiene ya una especie como de mandato universal desde hace casi 2 años atrás, porque ya hay experiencias, así como también ya hay datos. Los sistemas opositores, para poder ganarle a un gobierno, a un partido institucional de gobierno, o a un partido oficialista en elecciones, el mensaje claro es que tiene que ir unida. Ahí sus posibilidades se multiplican, suben incluso hasta un 65%. En la medida en que vayan separados, esas posibilidades de acceder al gobierno y además no solamente hacer gobernabilidad, sino gubernamentalidad, que es lo que te dice Armando. Lo que en este momento la mayoría de la gente está pensando no es quién tiene la sigla o no, sino es quién va a poder gobernar un país en una crisis muy fuerte como es la económica. Y la oposición lo que está planteando es cómo puedo tener espacios pequeños en un gobierno, claro, una representación parlamentaria, para poder a partir de ese momento, es decir, postelectoralmente, generar mis alianzas. Cuando en realidad la enseñanza es tus alianzas, tus coaliciones tienen que ser previas. ¿Por qué? Porque además de que la gente, o sea, el electorado tiene que son capaces de unirse, la gente, el electorado, digo la gente, pero en realidad es el electorado, también tiene que empezar a consumir una idea, un proyecto. Es como, ¿qué promesa viene en este momento? O sea, ¿qué promesa vamos a consumir?
La promesa del gobierno es continuidad. Modelo económico de producción no sé qué le llama más o menos, economía productiva, plurinacional, o lo que es el Evo. El Evo es nacionalismo fuerte, es soberanía fuerte, es todavía explotar esa idea de hay mucho resentimiento en este país, pero yo soy básicamente como el equilibrador, el ecualizador de ese resentimiento, y luego por el otro lado, del lado de la oposición es nada. Todo esto se resuelve con un crédito de 8.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional y reducir el Estado a la mínima expresión. De ahora en adelante ya no hay funcionarios, hay bots, ¿no? Inteligencia artificial. Ahora, yo creo que todo esto que está pasando, mira, por eso te digo, me parece interesante lo que está pasando. Yo la verdad, en esta coyuntura, ¿no? Ya he salido de mi fase pesimista, estoy entrando a cierta fase un poco más optimista. Qué bueno. En el sentido siguiente, que yo creo que el sistema estaba mal, y finalmente creo que en cierto momento es bueno que todo implosione. De una vez. De una vez. Ya basta de tanta mierda y tanta que reviente hipocresía. de una vez. Que reviente, es lo del MAS, ¿no es cierto? Finalmente aquí hay un problema desde el inicio y bueno, implosionó. Listo. Ahora, eso no quiere decir que los actores políticos, que los valores, que las ideologías, que los proyectos que estaban dentro de eso se implosionaron. Simplemente probablemente lo que esto está mostrando es que ya no contenía las dirigencias, lo que está. Y hemos llegado al punto final en ese bando del MAS de la implosión. Y probablemente está bien que implosione lo más antes posible, mejor, porque entonces puedes asumir eso y empezar a pensar cosas nuevas. Ahora, yo supongo, y el reto de los alcistas, de Evo, de Andrónico, es que a mí me parece que tienes que partir de la realidad, de la implosión. Esto ya no funciona. Como no funciona, entonces yo tengo que hacer otra cosa. Tengo que pensar una nueva gobernabilidad para el país. Tengo que pensar otro modelo desde la izquierda para la economía. Pero es parecido en el otro frente. Porque yo creo que, el hecho mismo que dependamos de que un señor haga disque una encuesta seria para definir tu candidato, te muestra el enorme vacío en la oposición también. Estas historias de Claure son hasta sintomáticas de lo decadente que es la política opositora, ¿no es cierto? Y la poca comprensión de que no es un problema de una encuesta. Es un problema de quién tiene un liderazgo político en este momento en el país y dice, tenemos que hacer esto, tenemos que construir una coalición con estos para darle gobernabilidad y hacer posible la salida de la crisis. Es decir, necesitamos liderazgo, Claudia. Es decir, no necesitamos ni una encuesta de un señor con 100 millones de dólares, ni necesitamos una sigla, ni siquiera necesitamos un nuevo jefazo. Yo creo que la implosión que estamos viendo nos está mostrando más bien la necesidad de repensar la política y el actor político, y aquí yo no sé si es de izquierda o de derecha, pero el actor político que entienda que es el momento de hablarle a los bolivianos y plantearle algunas soluciones, ese se va a llevar el premio mayor. Y el vacío, el problema es que la élite está en sus tonteras y bueno, por lo pronto no hay respuesta. El desafío es hablar el mismo lenguaje con el que el electorado te entienda qué es lo que viene, cuál es el porvenir. Tú lo has dicho, ya no es un lenguaje ideológico, ya no puedes plantearte dentro de lo que es este esquema cerrado de lo que es ideología, ya sea tanto de lo que es progresismo o de lo que es neoliberalismo. Aquí hay algo, hay un lenguaje con el que hay que empezar a sintonizar. Y te digo una cortita, y me parece, mira, dentro de lo más interesante que he escuchado en estas 2 semanas, el otro día lo escucho a Andrónico en Causachuncoca con Evo, y creo que Andrónico ha dicho 2 cosas que a mí por lo menos me han parecido sensatas en medio de todo este quilombo. Una, él ha dicho, oye, lo que tiene que haber continuidad no es en las personas, es en el proceso. Pequeño gran descubrimiento, ¿no es cierto? Pero muy importante. Y que de hecho Andrónico viene repitiendo desde hace un tiempo, viene diciendo, oye, esto no es una vaina de 1, 2, 3, es un problema de un proceso colectivo. Entonces, el retorno a una lógica colectiva dentro de lo que resta del mundo masista me parece una cosa sensata que plantea Andrónico. Veamos que la desarrolle, tiene muchos retos. Y otra cosa que me parece interesante de Andrónico ese día fue el que planteó y dijo, oye, por ahí esto de la sustitución de importaciones no funciona. Pero eso no te rompe el esquema de continuidad, más bien. Pero por eso, porque yo creo que justamente un actor que empieza a cuestionar elementos que eran como mitos, como camisas dogmas ideológicas, sí, dogmas, es un actor que está empezando a entender el nuevo lenguaje para el país. Ahora, lo logrará, es otra historia, pero eso es lo más interesante en este momento, ¿no?
La gente se tiene que subir al estadio. Hoy juega Bolivia con Paraguay. Gracias Jerko Ilić, gracias Armando Ortuño. Volveremos con 2 temas, los vamos a volver a invitar. Les pongo en el menú, por un lado, los medios de comunicación, quienes establecen los relatos, hablemos también de lo que nos contamos en los medios, en los formales, en los informales, en los tradicionales, en las redes. Segundo punto que les pongo sobre la mesa siguiente es los jóvenes. Este es un país con un enorme porcentaje de bolivianas y bolivianos de menos de 35 años. Entre esos jóvenes, de 5 jóvenes, 1 va por la izquierda, el otro por la derecha y 3 al centro. Hagan sus cálculos. Nos vemos mañana a las 11. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.